Así que allá en casa yo le invito que tome una posición de adoración, ahí en tu intimidad, donde solo el Señor te ve. Nosotros no podemos verte, pero el Señor ve la adoración y el deseo que hay en tu corazón en este momento. Exprésale el deseo que hay en tu corazón. Señor, mi único deseo es tener tu corazón, habitar en tu presencia y conocerte más. Mi alma clama a ti, te anhela mi corazón. Aleluya. Señor, mi único deseo es tener tu corazón, habitar en tu presencia y conocerte más. Mi alma clama a ti, te anhela mi corazón. Aleluya. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Levanta tus manos y clama la presencia del Señor. Él va a llegar a tu casa. Señor, mi único deseo es tener tu corazón, habitar en tu presencia y conocerte más. Mi alma clama a ti, te anhela mi corazón. Aleluya. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Nuestra alma clama y clamamos, Señor, por tu presencia, por la sanidad, Señor. Me dices, busca mi rostro, tu rostro, Jehová, yo buscaré. Es mejor un día contigo, eres mi fuerza y mi luz, mi salvación. Me dices, busca mi rostro, tu rostro, Jehová, yo buscaré. Te busco, Señor. Es mejor un día contigo, eres mi fuerza y mi luz, mi salvación.
con la expectativa correcta, con la fe correcta, con el corazón correcto, Señor. Glorifícate a través de nuestra alabanza y a través de nuestra adoración, Señor. Recibe lo que hemos traído en esta noche para ti, Señor. Recibe, mi Dios, lo que tú eres digno de adoración en espíritu y en verdad. Te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Qué bueno que cada uno de ustedes se está conectando a esta plataforma o a estas plataformas. Es una bendición ponernos de acuerdo para compartir una vez más y poder tener culto delante del Señor, y a través de este medio ser bendecidos y también adorar y exaltar a Dios desde ahí, desde nuestros hogares. Es una bendición aprovechar de esta oportunidad, y yo creo que ya es corto el tiempo que queda para que volvamos una vez más a tener el gran privilegio de congregarnos. Su palabra dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Dice que ahí envía Él bendición y vida eterna. Dios puso en el congregarnos, por eso nos advierte no dejar de congregarnos. Él puso en el congregarnos un poder que nosotros, cada vez que nos reunimos en el mismo sentir, en el mismo corazón y con la misma fe, alcanzamos de la eternidad a la tierra. Así que esté expectante a lo que Dios va a hacer. Yo creo que ya viene pronto ese tiempo donde vamos a tener una vez más la oportunidad de vernos y de reunirnos. Vamos a seguir las normas que el gobierno establezca y las medidas de distanciamiento, las medidas sanitarias pertinentes, de acuerdo a lo que establezca el gobierno. Y vamos a estratégicamente a ubicarnos. No sé, posiblemente vamos a tener 2 servicios para que no haya hacinamiento de personas. Vamos a tener 2 servicios para que haya un espacio prudente sanitariamente hablando. No lo sé todavía, pero vamos a pedirle dirección al Espíritu Santo, y de acuerdo a las regulaciones que el gobierno establezca, vamos a someternos a las autoridades, pero vamos a seguir sometiéndonos al Señor mientras podamos a través de estos medios. Así que una vez más le doy la bienvenida. Para mí es un privilegio y una gran responsabilidad poder traer la palabra del Señor en esta noche. Yo le quiero pedir, antes de orar, que usted pueda en casa, pueda bendecir a otras personas y pueda ser de edificación y transformación a través de su teléfono móvil, y usted pueda compartir la página de YouTube. Sea de bendición, iglesia. Es un tiempo muy determinante para que la iglesia dé fruto. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero vamos a aprovechar la oportunidad de dar fruto en medio de esta situación, para que Dios pueda ser glorificado a través de nuestras vidas y a través de nuestros medios. Así que antes de comenzar y entrar de lleno a la palabra del Señor, yo le quiero pedir que usted ore ahí en casa con nosotros y cierre sus ojos ahí donde está y pidamos la dirección del Espíritu. Padre, te damos gracias por recibir el fruto de nuestros labios, por aceptar como un olor fragante, Señor, el corazón sencillo y humilde. Señor, tú habitas la eternidad y con el humilde. Y nosotros hoy, en total dependencia, nos acercamos a ti reconociendo el compromiso, la responsabilidad que el nombre que pusiste en nosotros, que esa identidad de hijos lleva, Señor, para ofrecerte adoración y exaltación como nuestro Padre, como nuestro Señor. Recíbelo, Señor, y ahora nosotros nos disponemos a recibir el consejo sabio, eterno de tu palabra, Señor. Recibimos como buena tierra, reconociendo que daremos fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estas semanas, iglesia amada, hemos estado aprendiendo de parte del Espíritu Santo, y yo creo y sé que Dios tiene algo nuevo para nosotros en este día, y Dios quiere poner algo nuevo en su espíritu. Así trabaja Dios. Cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, la palabra del Señor cumple su propósito en nuestras vidas, si es que nosotros estamos dispuestos, estamos disponibles a recibir ese consejo como la absoluta y soberana voluntad de nuestro Creador, de quien hacemos bien poner atención, porque siempre Él traerá palabras de vida eterna a nuestro corazón. Así que yo le invito que en este momento usted se desconecte de todo lo demás, no de su teléfono ni de su televisor, sino de todo lo demás. Cualquier cosa que usted está haciendo, es importante darle lugar a la palabra y a la presencia de Dios, que es omnisciente, que está en este momento ahí en tu hogar. Así que disponte a escuchar el consejo de la palabra de Dios, porque Dios tiene algo nuevo para tu vida. Dios es bueno todo el tiempo,
Y cada vez que tenemos nosotros la oportunidad de exponernos a su palabra con la intención correcta, va a haber un efecto en nosotros, un efecto de transformación, un efecto de afirmación, un efecto de consolación, un efecto de dirección, un efecto de edificación sobre cada uno de aquellos que tenemos la intención correcta para recibir ese consejo. Y la actitud correcta o la intención correcta tiene que ver con una actitud. La actitud que Dios espera para que su palabra dé efecto en nuestro corazón o haga efecto en nuestro corazón es la de un corazón humilde. Necesitamos presentarnos delante de su palabra con un corazón humilde, exactamente como lo hicimos en la adoración. De la adoración vamos a la oración y de la oración vamos a la guerra, que son dimensiones que como hijos de Dios nosotros atravesamos cada vez que venimos delante de la presencia de Dios. Dios cumple, Dios llena y cubre toda expectativa y toda necesidad cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros oramos y cuando nosotros hablamos por medio de la fe. Así que es importante mantenernos en esa actitud humilde y enseñable delante de la palabra. La palabra va a producir ese efecto de mayor fe en nuestro corazón y como consecuencia va a afectar para bien todo nuestro ser. Nuestra actitud humilde se define en lo siguiente. Ponga atención. Debemos de escuchar para obedecer. Debemos de aprender de su palabra para practicar. No hay nada más que escuchar y guardarlo en la mente. No, tenemos que ser hacedores de su palabra. Y cuando nosotros aprendemos algo revelado por el Espíritu Santo, a través de su palabra, nosotros vamos a un nivel más en el cual Dios espera que nuestra fe pueda dar fruto, un fruto que va a traer bendición a nuestras vidas. Estas son las actitudes propias de una cultura que fue puesta en nuestro espíritu a través de nuestro nuevo nacimiento. Tenemos la mente de Cristo, tenemos al Espíritu Santo adentro y ellos son sobrenaturales. Él viene del cielo. Por lo tanto, el lenguaje es un lenguaje celestial, el lenguaje que el Espíritu Santo imparte a nuestro espíritu, el cual le habla a nuestro ser espiritual, es de origen sobrenatural y celestial. Por eso es importante entender que esta es la actitud que Dios demanda como cultura del cielo en la tierra. Se nos cambió la ciudadanía, por tanto debe de ser cambiado nuestro lenguaje y nuestra cultura delante de su presencia y delante de su palabra. Entendiendo esto, ahora vamos a buscar entonces a través del consejo de la palabra su reino y su justicia. Y en cada una de estas enseñanzas, en cada una de estas porciones de la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar verdades eternas, verdades que nos van a empoderar. Y esta es la palabra que quiero que usted memorice hoy en su corazón: oración y entendimiento. La oración de la iglesia debe ser una oración cubierta por el entendimiento. No podemos nada más repetir de diente a labio, como decimos en nuestros países. No podemos nada más repetir lo que otros dicen. Nuestra oración, nuestras palabras, para tener un poder espiritual, deben de estar sostenidas y fortalecidas por el entendimiento. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Toda verdad de Dios revelada a nuestro espíritu, su fin, su efecto es edificación, afirmación, activación y por supuesto el tema de hoy tiene que ver con empoderamiento. Oración que viene del entendimiento como resultado o igual a empoderamiento. Y eso es lo que la iglesia en estos tiempos necesita: empoderamiento. Necesitamos sobresalir, y en el sentido de sobresalir no estoy hablando de un sentido de competencia, estoy hablando de un sentido de realidad. No se pone un foco debajo de una mesa. La Biblia dice que somos luz de la tierra como la iglesia, y esa luz tiene que ser expuesta. Usted lo va a poner en un lugar donde pueda ser visto. Y por eso es importante entender que las verdades que Dios nos va a impartir en esta noche a través de su Espíritu Santo a nuestro espíritu, su fin, su intención y su propósito es edificarnos, afirmarnos, activarnos y empoderarnos. Y yo quiero llevarlo a usted a la palabra del Señor, si me acompaña a la primera carta que el apóstol Pablo le envía a la iglesia de Corinto. En el capítulo número 14, vamos a ir todos al capítulo número 14,
Y quiero no enfocarme en esta separación que el apóstol Pablo está haciendo en cuanto al hablar en lenguas y en cuanto al profetizar, sino quiero enfocarme en que al final de esta porción bíblica el apóstol Pablo resume lo que acaba de enseñar en la manera de orar, una oración que tiene que ser basada a un entendimiento. Y si usted pone mucha atención, usted va a ver el contexto, que es el que vamos a leer, de lo que el apóstol Pablo establece como una norma, como una doctrina, como la verdad de la oración. Y en estas semanas hemos estado aprendiendo, hemos estado recibiendo impartición de parte del Señor, y esa impartición, su fin tiene que ver con afirmarnos y consolidarnos y empoderarnos y llevarnos a un estado de madurez, de solidez, que no podamos ser movidos ni engañados por cualquier cosa. Es importante entender lo que voy a leer, porque no voy a hablar de términos doctrinales en el sentido denominacional, porque si alguien no lee y no escucha y no ve el video en el contexto, puede que saque de contexto mis palabras. Y yo quiero, si usted está en el Espíritu, que usted se conecte al Espíritu Santo para entender lo que el Señor está hablando a la iglesia. Primera de Corintios 14:3 habla acerca de los dones espirituales y habla acerca de profetizar. Aquí no está hablando del profeta, sino de profetizar. Y ponga atención a esto y no se desconecte. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolidación. Escuche lo que el apóstol Pablo está diciendo. Lo voy a leer una vez más. Pero el que profetiza habla. Escuche, hablar, confesar, declarar. Ya vamos a ir al término declarar, porque algunos todavía no digieren que esta palabra eso no es una palabra religiosa, sino es una palabra de términos legales y jurídicos, de autoridad, de poder, de gobierno. Entonces dice el apóstol Pablo que el que profetiza habla a los hombres para efecto de la profecía, efecto de profetizar, ponga atención, es edificación, exhortación y consolación. Este debe de ser el efecto de profetizar. Y entendamos esto: profetizar no es exclusivo de profetas. Y aquí es donde no me quiero meter en problemas, y usted tampoco se meta a problemas. Profetizar no está exclusivo para profetas. ¿Por qué? Porque cuando yo oro, yo hablo lo que Dios ha prometido para mi vida, y mi fe me hace expectar, hablar en futuro. Yo digo: Señor, yo sé que tú me vas a guardar. Yo estoy profetizando, yo estoy anunciando lo que va a venir y lo que yo estoy esperando, sin ser profeta. Porque existe la inspiración profética por el Espíritu Santo, el anunciamiento de la palabra profética más segura, que es la Biblia, y la oficina o el ministerio profético, y que es el profeta. Y esto no me quiero meter aquí, pero sí es importante entender a lo que quiero llegar, que no voy a hablar del profeta, sino de la manera de anunciar la palabra de Dios, que en términos bíblicos se convierte en profetizar. Diga conmigo ahí en casa: profetizar. Entonces la palabra de la profecía se empodera a través de mi fe. ¿Y qué quiere decir esto? Y se lo expliqué hace un momento. Si yo oro algo positivo o una verdad positiva, o yo creo que Dios va a solucionar un problema, yo llamo las cosas que no son como que si fuesen. Yo sé que voy a estar bien, yo sé que esta crisis va a terminar, yo sé que Dios va a usar a alguien para proveerme. Yo estoy profetizando. Pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy empoderando mi fe y mi oración a su palabra. Y aquí es donde es importante entenderlo. Entonces dice el versículo número 6. Vámonos todos al versículo número 6. No tengo el tiempo para quedarme, pero ir versículo por versículo, pero quiero que usted me siga. Digan todos en casa: profetizar. Y en algún momento le voy a dar el concepto de lo que significa para desquebrajar, arrancar, derribar y destruir cualquier estructura religiosa que te ha limitado a no hablarle al futuro, a no profetizar sobre tu vida.
hay mucha religiosidad dentro del cuerpo de Cristo y nos ha subyugado esa religiosidad para que nuestra oración no tenga poder ni efecto sobre nuestras vidas. Hoy, cuando digo eso, me refiero a que la mayoría de veces que hemos orado no vemos el resultado de nuestra oración. Por eso la reunión de oración es la menos concurrida muchas veces dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente no cree en la oración, porque no han visto el poder de la oración, porque no saben que la oración es profetizar sobre nuestro futuro o sobre una situación en lineamiento con la palabra, con el Espíritu y con la voluntad de Dios. Entonces dice el versículo 6: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, escuche lo que dice, hablando en lenguas, ¿en qué les va a aprovechar si no hablo con revelación, con ciencia o con profecía o con doctrina? Esto es muy poderoso. ¿Por qué? ¿De qué sirve que yo me pare aquí con un título o con una elocuencia o con un nivel de fama si mi palabra no tiene revelación? ¿Qué es lo que yo estoy transmitiendo? El apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, en el capítulo número 2, no vamos a ir ahí, dice: yo vengo a ustedes con temor y temblor, para que su fe no sea edificada en mi conocimiento, sino en el poder de Dios. Yo no quiero que usted sea edificado en su fe a través de lo que yo pienso, o de lo que yo quiero, o de mi propia interpretación. Nosotros tenemos que alinearnos a la palabra y a la dirección del Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 6 una vez más: hermanos, cuando yo vine a ustedes hablando en lenguas, ahora pues, hermanos, si voy es condicional. Si voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué sirve o de qué aprovecha si no les hablo con revelación o con ciencia, espíritu de ciencia, o con profecía o con doctrina? Y está haciendo una pregunta, y una pregunta que tiene que ver con lo delicado que es hablar o intentar edificar a alguien sin la verdad revelada por el Espíritu Santo. Todas aquellas personas que han aprendido mucho, hoy se va a ver, ahora se está viendo si lo que saben de verdad tiene poder. Y no le podemos echar la culpa a la palabra. No, muchas veces no hemos sido correctamente edificado. Por eso, si usted no es edificado basado a fundamento o a revelación espiritual, usted lo va a revelar a través de su lenguaje. Su lenguaje va a ser inseguro. Usted no sabe si Dios quiere, si Dios puede. Usted no sabe si usted califica. Usted no sabe si Dios lo oye. Usted cree que solo a los pastores Dios. Entonces hay un problema en la iglesia hoy, y por eso hemos puesto todo este grupo de fundamentos para ahora sí empoderar nuestro lenguaje y como consecuencia nuestra oración. La palabra profetizar, escriba en casa por favor. Profetizar significa anunciar, declarar. Vaya a un diccionario bíblico por favor y búsquelo en Google, usted lo puede encontrar. ¿Qué significa profetizar basado en un diccionario bíblico? Porque un diccionario secular dice que profetizar es anunciar un hecho por venir, y se queda muy corto el concepto. Pero el diccionario bíblico te marca pautas que tienen que ver con actitudes y con condiciones. Anunciar, declarar, pregonar. Cuando yo evangelizo, evangelio significa anunciar buenas noticias que van a venir. En otras palabras, yo profetizo cuando yo evangelizo. Yo le ofrezco a las personas un mejor futuro a través del mensaje de Jesucristo, a través de la vida de Jesucristo. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy ofreciendo algo que va a venir, si lo pueden creer. En otras palabras, profetizamos, anunciamos, declaramos, pregonamos. Profetizar significa publicar. Si usted publica un texto, usted está profetizando hasta cierto punto. No es profeta, tampoco es una profecía, pero es algo que anuncia algo por venir, que está relacionado al concepto de lo que es profetizar. No profecía ni profeta, que son términos separados y aunque de alguna manera muy similares. ¿Qué significa profetizar? Predecir a alguien un hecho futuro. Eso es lo que dice el lenguaje del diccionario de la lengua española. Entonces, entendiendo esto, vamos al versículo número 10. No tengo el tiempo para ir versículo por versículo porque estoy poniendo la introducción para que usted entienda
lo que el Señor va a hablar y va a concretar en su espíritu, porque está Dios fundamentando a través del Espíritu Santo esto, que es muy relevante, que posiblemente no todos lo habían leído, o tal vez algunos sí, pero hoy el Espíritu Santo te lo quiere revelar. Versículo 10. Hablando de lenguaje, hablando de edificar, hablando de profetizar, hablando de la revelación. Mire lo que dice: tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en contexto a lo que venimos hablando en el mismo capítulo? Cada vez que una persona se para en un púlpito a hablar palabra revelada, se supone que la persona que está escuchando la palabra revelada viene del mismo lugar, del mismo origen, de lo sobrenatural. Porque yo le aseguro que si yo me siento a escuchar a un coreano a predicar en coreano, le aseguro que yo no voy a entender nada, y aunque esté hablando verdad. Y eso es falta de ¿qué? Falta de revelación y de entendimiento del lenguaje. Entonces, de la misma manera es nuestra oración. Nuestra oración se empodera a través de nuestro lenguaje. Mi lenguaje no es un lenguaje aprendido religiosamente en un instituto bíblico, ni porque se oye bonito. No, mi lenguaje tiene que fluir de mi nuevo nacimiento. ¿Se acuerda de lo que enseñé del inglés? Cuando alguien habla en inglés, aunque usted no lo entienda, esa persona está diciendo algo. Significa algo lo que esa persona está diciendo, aunque usted y yo no entendamos el inglés, o el coreano, o el chino, o el alemán. El que yo no entienda no significa que no está diciendo algo. Entonces el apóstol Pablo dice: aquí hay muchas verdades que de nosotros no tener la revelación del Espíritu Santo nunca las vamos a entender. Mire lo que dice el versículo siguiente, versículo número 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿En qué idioma está hablando el pastor? ¿En qué idioma? Mejor cámbiale a alguien que nos haga reír. Eso es más bonito. No, iglesia, usted necesita ahorita edificación, exhortación, dirección, instrucción, revelación. Le aseguro que cuando Jesús caminó en la tierra, su lenguaje era poder, autoridad, y su oración tenía un efecto, porque Jesús no oraba, escuche, no oraba sus sentimientos, Jesús oraba su entendimiento. Por eso, vamos una vez más al versículo 11. Si usted ignora, o yo ignoro, el valor de las palabras, voy a ser como extranjero para el que las está diciendo, y él para mí será como un extranjero. Las palabras tienen valor, mucho valor. Jesús dijo: son perlas. Pero si alguien no sabe valorar algo, no lo va a apreciar correctamente. La palabra revelada tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de transformarte. Algo decía yo en estos meses pasados. El talento, o los talentos, o los dones que Dios nos ha dado, tienen la capacidad de bendecir, pero su intención es transformar. Yo puedo ser de bendición para usted, pero usted se va a casa bendecido, pero no transformado. Y la Biblia en Romanos 12:2 nos manda a renovar el entendimiento para ser transformados, no para ser bendecidos. En la transformación está contenida la bendición. Yo puedo cantar bonito, pero solo ser bendición para su vida. Yo quiero cantar bonito y que de mi boca salgan palabras de transformación para su vida, que yo pueda a través del don del canto, de la música, inspirarlo, bendecirlo y ser de transformación para su vida. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá? Está hablando del valor de las cosas que nosotros entendemos en la palabra, y específicamente en el lenguaje, porque está hablando de palabras. Y por eso el tema de hoy es entendimiento, oración y entendimiento. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El versículo número 12 dice: para edificación de la iglesia. Los ministerios que Dios establece en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, son para la edificación
de la iglesia. Si no hay edificación, guárdese esto por favor y escríbalo y hágalo una foto en Facebook y publíquelo. Donde no hay inspiración, escuche, donde no hay revelación del Espíritu Santo en la palabra, no hay transformación. Nadie es transformado cuando un versículo no es revelado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Se oye bonito, pero es poderoso cuando entiendo el poder de esas palabras. El poder detrás de la idea del que lo habló. Cuando Dios dijo, cuando oren digan Padre nuestro, puso poder en esa expresión. No dijo nada más repitan. Yo puedo repetir el inglés como en nuestros países, ¿verdad? Antes ponían la canción en la radio y todo va a repetir la canción, aunque no entendían qué estaban cantando. Así hay mucho cristiano repitiendo lo que aquí dice, mas no entendiendo la razón del lenguaje que Dios transfirió a través de su palabra. Para eso necesitamos entendimiento. La oración no se resume nada más a una posición de inclinarme y cerrar mis ojos. La oración es la comunicación que nosotros tenemos con Dios y con el ámbito espiritual. Cuando yo estoy hablando la palabra de Dios, yo estoy adorando a Dios y yo estoy orando a Dios y yo estoy guerreando contra las huestes espirituales. Esto es una revelación que debe tomar lugar en su espíritu. El apóstol Pablo aquí hace referencia a que al final de todo lo que nosotros hacemos y decimos tiene que tener un efecto de edificación. La edificación que viene de la verdad, y la verdad tiene nombre y se llama Jesucristo, y Apocalipsis dice que Él es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Vaya conmigo al versículo 14 y ese es el contexto que le doy como introducción para entender lo que ahorita vamos a aprender a través de esta predicación. Después de todo lo que el apóstol Pablo enseña, dice que bueno que hablemos en lenguas, pero el hablar en lenguas es para edificación, tiene que haber un intérprete, qué bueno que todos estamos profetizando, pero la profecía no es que te oigan hablar qué dice Dios, sino tiene que tener un fin de edificación. Pero al final de todo lo que el apóstol Pablo enseña, aquí está el poder. Entonces dice el versículo 14 del mismo capítulo, por favor. 1 Corintios 14:14 dice así: ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Lo está leyendo en casa? Y aunque la pantalla va a aparecer otra versión, dice: ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. ¿Está en el versículo correcto? Sigue el siguiente versículo, hijo. Búscame ese versículo, por favor. Entonces búsquelo ahí, iglesia, ahí en su Biblia, 1 Corintios 14. Versículo 15. El que sigue, por favor. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. ¿Cómo vamos a orar? Con el espíritu. Yo quiero que usted ponga atención a lo que está leyendo. Espíritu con E minúscula, no con E mayúscula. Cuando habla de E minúscula, habla de su espíritu, el mío, el suyo. Usted tiene que orar desde ahí, desde su espíritu. Y voy a añadir la revelación que el Señor me dio esta semana acerca de que el Padre, lo que dice en el capítulo 4 de San Juan, dice que el Padre, dice, la hora es, y ahora, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en minúscula, y en verdad. Espíritu con E minúscula es tu identidad. Tu espíritu tiene un sello en el corazón que se llama Hijo de Dios. ¿Quién eres tú en el espíritu? Un hijo de Dios. Ok, relacionémoslo. Y en verdad, ¿quién es la verdad? Lo acabo de decir, Jesucristo. Entonces, si yo soy un adorador en espíritu y en verdad, yo tengo que adorar desde mi espíritu, como hijo. Cuando oren digan, Padre, soy hijo. Ok, escuche esto. En verdad significa basado al lenguaje de su palabra. Verdad de Dios, verdad de Dios. Entendamos esto entonces. ¿Qué pues?
oraré con el Espíritu. Como hijo de Dios, usted no puede orar como sobrino, usted no puede orar como peticionario nada más, usted no puede presentarse como extraño delante de Dios. Usted tiene que presentarse con el lenguaje de Dios, con la palabra de Dios, con el rema de Dios, con la revelación de Dios que viene y está en su palabra revelada. Y aquí dice, oro en el Espíritu, pero también con entendimiento. Yo entiendo lo que estoy orando, no estoy repitiendo. No estoy repitiendo lo que el pastor dijo. No. Yo lo entendí, yo lo digerí, yo me nutrí con ese alimento. No es el pastor que me está edificando, es el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de la palabra revelada. Entonces tengo entendimiento. Esa es la manera que la iglesia debe de aprender a orar. Desde el Espíritu como hijo, adoradores en espíritu como hijo y en verdad, basado en los lineamientos de la palabra de Dios, a la verdad revelada. Dice también, cantaré con el Espíritu, en minúscula, es tu espíritu, es tu identidad, pero también cantaré con el entendimiento. Escuche, si yo canto, pero no en espíritu, como hijo, mi canto es un canto más. Se me inspiró, se oye bonito, pero no tiene identidad contenida. Escuche, Dios no recibe nada que no viene de Él. ¿Por qué Dios recibe mi canto? Porque se lo ofrezco como hijo. ¿De dónde sustento lo que yo le doy a Dios? Por eso dice que nadie puede amar a Dios si no fue amado por Dios primero. El que dice que no puede amar es porque no conoce a Dios. Entonces yo no puedo jactarme y decir que yo amo a Dios. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Yo no tengo amor para ofrecerle a Dios. Por eso Dios me dio en sobremanera su amor, lo derramó en mí para que desde ahí yo cante, para que desde ahí yo crea que soy un hijo de Dios, para que desde ahí yo ore como hijo de Dios, para que desde ahí yo profetice como un hijo de Dios, para que desde ahí yo predique como un siervo de Dios, porque al final todo lo que viene de la identidad de hijo de Dios produce lo que el Padre quiere que produzca. Oramos en el Espíritu, pero con entendimiento. Cantamos en el Espíritu como hijos, pero entendiendo también lo que vamos a cantar. Menos de mí y más de ti. Hablamos su poder y su grandeza. Anunciamos desde nuestra identidad quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. Desde el Espíritu, con el entendimiento. Entendiendo esto, iglesia amada, que Dios eso es lo que espera. Ese es el efecto de ser empoderados a través de la revelación, a través de la identidad de hijo de Dios. Vaya conmigo a 2 de Corintios 4:14. Otra vez, pastor, el mismo versículo. Gloria a Dios hasta que se te revele. 2 de Corintios 4:13. Por eso es que dice espíritu de fe también. Tiene que ver con una identidad. Escuche, pero teniendo todos nosotros, usted y yo, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creímos. Hay gente que tiene fe, pero no tiene la menor idea de que está escrito. Solo repiten lo que oyeron. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, tiene forma lo que está escrito, no revuelto, no, tiene un orden, un A, E, I, O, U, ¿se recuerda? Un 1, 2, 3, 4, 5, orden correlativo. Dios es un Dios de orden. Allí aplica ese término y ese versículo. La gente quiere involucrar a Dios en su sistema de culto. Lo que para usted es orden, tal vez para mí no lo es. Y para lo que usted es desorden, para mí tal vez no lo es. Y no importa qué es y qué no es para usted y para mí. Vamos a la idea original. ¿Cuál es el orden de Dios? ¿De qué orden Dios está hablando? Del orden de la edificación. Para entrar en el reino, primero hay que nacer de nuevo. Escuche, para ver el reino, necesito nacer de nuevo. ¿Se acuerda el lenguaje de Jesús? Aquel hombre que lo buscó. Zaqueo, para ver el reino necesitas nacer de nuevo. A, E, I, O, U. Pero para entrar en el reino, paso número 2, ya es instituto, ya es universidad, necesita nacer del agua y del Espíritu. ¿Ya vio que no es nada revuelto? Primero uno y primero lo otro.
Leamos una vez más. Teniendo este espíritu de entendimiento, de fe, conforme a lo que está escrito, creemos, por lo cual hablamos. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué decía el apóstol Pablo en el versículo anterior de 1 Corintios 14? ¿Qué haremos pues? Oraremos en el espíritu, pero también con entendimiento. Vamos a hablar con entendimiento. Vamos a creer con entendimiento. Vamos a orar con entendimiento. Vamos a vivir por fe con entendimiento. No hay fe sin entendimiento. Entendimiento en términos de reino es revelación. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo lo puedo usar? Cada versículo. Revelación. ¿Cuándo aplico en mi vida Jehová es mi pastor? ¿Cuándo aplica en mi vida al que habita al abrigo del Altísimo? ¿Cuándo se activa en mi vida que no he visto justo desamparado? Cada versículo, cada porción de la Biblia debe de ser entendida para ser creída y después hablada. Y eso es a lo que vamos en el diario vivir, porque más el justo por su fe vivirá. Y la fe no es pasiva, la fe es activa, la fe camina, la fe habla. La fe tiene que tener una evidencia para ser verdadera fe. Por eso es importante entender que la fe viene por el oír, por la revelación, por el entendimiento de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Una vez más, la palabra profetizar significa anunciar, declarar, pregonar, proclamar. ¿Usted quiere hablar cosas buenas sobre su vida? Créalas. 2, asegúrese que sean promesa de Dios en su herencia. Número 3, háblelas, confiéselas, atraiga lo sobrenatural a su vida creyendo, profetizando, predecir un hecho por futuro. Eso es lo que significa profetizar. Este es un tiempo donde cada porción de su palabra va a traer una medida de empoderamiento sobre cada creyente. ¿Está viendo prédicas para sentirse bien? Está viéndolas de una manera incorrecta. Yo quiero que usted se siente a ver prédicas para ser edificado. Y si esa prédica no lo está edificando, enseñándole algo nuevo, no viene del Espíritu Santo. Si esa prédica no le enseña algo que le va a servir en el ahora, no viene del Espíritu Santo. Todo lo que viene de parte de Dios es funcional en el ahora de Dios. La revelación provoca una actitud para el presente que afecta al futuro. Así que usted necesita palabra revelada de Dios para estos tiempos. El fin de esa palabra será empoderamiento. Escriba por favor la palabra empoderamiento. La palabra empoderamiento viene de un lenguaje, de una idea de liderazgo y consiste en aumentar o recuperar la fortaleza. Escuche esto. ¿Cuántos son fuertes en la oración? Díganme en su casa. Yo sé que hay mucha gente que le gusta orar, hay mucha gente que conoce el poder de la oración, hay mucha gente que ha visto la gloria de Dios a través de la oración. Tal vez no siempre personal, tal vez la oración de otros. Pero tenemos evidencia de que la oración tiene poder. No hay mayor beneficio y gozo y contentamiento del saber que tu oración produce efecto. Qué bueno que alguien oró por ti y ese hermanito es de oración y Dios movió su mano a través de la oración de él. ¿Cuándo va a ser el tiempo que vas a orar tú por ti y tú por alguien más? Este es el tiempo. Este es el tiempo de que tú te levantes a orar por ti y por alguien más. ¿Cuándo? Cuando descubras que detrás de la oración que va alineada a la palabra de Dios hay poder. Detrás de la oración con entendimiento. Empoderamiento es una forma de liderazgo que consiste en aumentar o recuperar la fuerza. Yo no oraba, fíjese pastor. Entonces hoy Dios te va a empoderar para recuperar esa fuerza. Si no la has perdido, para aumentar la que ya tienes. Dice que empoderamiento consiste en aumentar el poder de algo. O dice que empoderamiento es aquello que genera cambios beneficiosos como el desarrollo de confianza en uno mismo y en sus capacidades.
Usted tal vez creía que usted no podía orar. El problema es que no estaba orando conforme a la voluntad del Padre, sino conforme a su necesidad. Y ese es el común denominador de la oración de la iglesia cristiana evangélica. Oremos por la necesidad. Solo para necesidad usamos la oración. La oración también es para los tiempos buenos, para cancelar y atar al destructor, al que viene en contra de nosotros, en contra de nuestra provisión. Cuando yo oro por los alimentos, yo siempre declaro: nunca habrá escasez en esta mesa. No solo le doy gracias a Dios por los alimentos y la provisión, de una vez me adelanto y digo: la escasez no es parte de esta mesa ni de esta familia. Lo profetizo, lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Hoy le doy testimonio. Hoy nos llegó una tarjeta de $300 de una asociación que de hace años nos conoce. Nos mandaron $300 para alimentos. Y Dios se glorifica cuando uno cree. Dios mueve su mano cuando uno cree. Cuando uno declara que la escasez no es parte de tu vida ni de tu cultura, tú verás la gloria de Dios si lo crees y lo hablas y lo confiesas. La palabra tiene la capacidad de empoderarnos y de hacernos más fuerte en lo que hacemos y en lo que decimos. Dice que genera cambios beneficiosos en el desarrollo de confianza. El empoderamiento que viene a través de la palabra de Dios. Entonces, lo que hemos aprendido hasta ahora en cuanto a cada principio espiritual, su fin es empoderarnos en nuestra fe. Ese poder que estamos descubriendo a través de cada principio que Dios ha depositado en nuestro corazón no es opción, se tiene que ver manifestado en nuestro lenguaje. Le aseguro que si usted va a la escuela de inglés, usted sale hablando inglés en cualquier momento. Si usted va a la escuela de inglés, usted sale hablando inglés. Si usted se acerca al trono de Dios, donde la palabra de Dios fluye, yo le aseguro que usted va a hablar palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? El lenguaje del cielo en la tierra. El lenguaje del Espíritu Santo es un lenguaje sobrenatural. Es importante que lo que hemos entendido a través de revelación por el Espíritu Santo sea confesado, sea anunciado, sea declarado, sea audible en nuestras vidas. Le doy dos conceptos más acerca de declarar y acerca de confesar. Ahí en el versículo Primera de Corintios 14:25. Pon ahí, hijo, nada más ese versículo. Yo quiero que usted mire la palabra declaración, porque hay mucho prejuicio en esta palabra o en este concepto. Tal vez no en la palabra. La situación es que se usa desde los púlpitos como desde un corazón soberano y déspota, como dándole órdenes a Dios de lo que Dios debe de hacer. Y sí, hay una manera muy dañina, muy hereje de usar estos términos. Usted los puede repetir solo porque se oyen bonito, pero lo importante aquí es desde dónde, desde el corazón, desde que usted de lo que usted lo esté hablando. Quiero ver lo que dice. Dice: lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando: verdaderamente Dios está entre nosotros. Uso este versículo: declaro que Dios está en tu casa en este momento. Pastor, pero es que declaración, eso es lo que debemos hacer. Eso es parte de la adoración. Dice que la adoración es postrarse rostro al suelo. Eso dice: postrarse rostro al suelo, adorar a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre nosotros. ¿Qué significa declarar? Dice el diccionario, usted lo puede buscar en su teléfono, en su computadora o donde usted quiera. Usted puede investigar en cualquier plataforma qué significa la palabra declarar. Veamos qué significa la palabra declarar, porque eso es a lo que vamos ahorita. Hemos sido fortalecidos en la fe, tenemos la convicción correcta. Declarar es profetizar, anunciarlo por venir. Si usted no lo dice, no viene. Si usted no lo cree, no lo dice. Y si usted no lo cree y no lo dice, eso no viene a su vida. Por eso hay que hablar con la boca y creer con el corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para provisión, para sanación, para liberación, sanación. Escuche, salvación está contenido toda necesidad
ahí, salvo de la crisis, salvo de la necesidad, salvo de lo que no tenía. Todo tiene que ver con salvación. Entonces la palabra declarar es aseverar o exponer algo públicamente. Yo no me avergüenzo del evangelio, lo expongo, lo declaro, lo anuncio, lo predico a voz de cuello, porque esa es la manera, declarando, afirmación de una manera severa. Dice que declarar es aseverar, que significa afirmar. No hay contradicción alguna, que Dios no miente, porque no es hombre, y no se arrepiente porque no es hijo de hombre. Yo lo asevero, lo declaro, yo se lo anuncio a los demonios. Mi Padre está vivo, es todopoderoso. Mi Señor vivo está a la diestra del trono del Padre, intercediendo por mí. No estoy solo, el Espíritu Santo está conmigo. Lo declaro, lo asevero, lo afirmo. Esa es la oración de poder que la iglesia necesita en este tiempo trascender. Saber orar con entendimiento. Y ese es el tema de hoy. Declarar es manifestar una autoridad o una decisión. Por eso es que cuando Jesús predicaba decían: ¿quién es este? ¿Y no es este el hijo de José el carpintero? ¿Quién es este que habla con tanto poder y autoridad? Por eso es cuando usted escucha a alguien con lenguaje del reino, la gente lo ve raro. ¿Por qué? Porque habla diferente. Es evidente cuando alguien habla japonés y nosotros no tenemos ni la idea del japonés. De repente se está comunicando en japonés con otro, pero le aseguro que su lenguaje está diciendo algo importante. Así es el lenguaje del reino, el lenguaje que nace, se fortalece, se sostiene de la revelación. Un lenguaje que afirma, que declara. La palabra confesar, otro concepto. Nosotros confesamos la palabra. Confesar es reconocer y admitir lo que no se puede negar. ¡Wow! Escríbalo y haga un wallpaper en su computadora y ponga eso. Confieso que Jesús es el Señor. Eso es lo que dice Romanos 10:9. Si confesares con tu boca. No, confiesa, abre tu boca y confiesa: Él es el Señor, Él es mi Dios, Él es mi Padre. No estoy solo, estoy cubierto, estoy protegido. En el cielo no hay crisis, en el cielo no hay recesión. El cielo está abundante, lleno de provisión para el que crea en espíritu y en verdad como hijo. Vamos a orar como hijos. Y vamos a llegar a esa parte donde Jesús, usted ve a Jesús siempre orando y orando. Y Jesús nunca dice la palabra Jehová como un término religioso. Siempre usa la palabra Abba. ¿Y sabe qué significa la palabra Abba? Papi. Nadie puede llamar padre a Dios si no se cree hijo. Jesús oraba en espíritu y en verdad. Por eso que había efecto en la palabra. Por eso le dijo a la higuera: no nazca fruto de ti jamás. Se secó la higuera. Todo lo que Jesús habló provocó un cambio, una transformación. Y Jesús dijo: usted y yo, sus hijos, escuche, los nacidos de nuevo, tenemos poder y autoridad. Lucas 9:2. Y les dio autoridad y poder a los discípulos para sanar enfermos, para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Si Jesús me envía, yo lo hago, yo lo digo, yo confieso. Confesar no tiene nada más que ver, como dice el diccionario secular, que tiene que ver con una situación difícil. ¿Confiesa usted? Por eso cuando hay un matrimonio, lo primero que los ponen es a confesar. Se compromete usted, acepta usted, confiesa usted, estar en esto, confiesa, sí, confieso, dice. ¿Cuál es la marca de eso? Su anillo. Nosotros tenemos las arras del Espíritu, estamos marcados que somos genuinos por medio del nuevo nacimiento. Por lo tanto, se tiene que revelar a través de un lenguaje sobrenatural.
Si mi Padre es el Padre de lo imposible, ¿qué hago yo hablando y aconsejando que Dios no puede y que eso te va a matar? No, yo, aunque se escuche loco, yo hablo el lenguaje del cielo. Aunque para la gente sea una locura, para mí es poder la palabra de la cruz. Hay poder cuando uno confiesa. La palabra confesar es admitir que algo no se puede negar a pesar de las circunstancias. Dios no nos ha olvidado. Dios no nos ha dejado solos. ¿Usted lo puede confesar? Grita en casa, por favor, diga: yo confieso que el Espíritu Santo está en mí, sobre mí y alrededor de mí, y que ángeles acampan alrededor de mi salud, de mi familia, de mi trabajo, de mis finanzas. Confiésalo. Si no lo confiesas, no cambia la atmósfera. Escuche esto, iglesia. Los japoneses comprobaron científicamente que una palabra, que una persona que habla malas palabras, lo hicieron con un experimento a través del agua. Empezaron a hablar malas palabras, muerte, enfermedad, y el agua se empezó a descomponer. Las moléculas del agua se empezaron a descomponer porque estaban hablando solo palabras de muerte. Pero también comprobaron que si alguien hablaba palabras de vida, palabras bonitas y de una manera amable, algo pasaba en el agua. Así es nuestro confesar. En nuestra confesión, desde la fe, desde nuestra identidad, desde el entendimiento, hay un poder cuando nosotros como iglesia confesamos. Veamos esta porción de la Biblia para ir aterrizando y concluyendo lo que el Señor trajo este día para su vida. San Juan, en el capítulo número 11 y en el versículo número 38. Vaya conmigo, por favor. Espero que esté aprendiendo algo y que lo ponga en práctica. No sé, pero yo creo que Dios está hablando a tu corazón. Yo puedo percibir que algo nuevo Dios está poniendo en tu ser. Yo creo que Dios está poniendo un ladrillo que te va a hacer más fuerte de edificación en tu vida espiritual, para que lo lleves a la práctica y para que veas el fruto detrás de ese poder. Juan capítulo número 11 y versículo 38. Aquí habla de la muerte y también de la resurrección de Lázaro. Veamos este contexto, y no me voy a meter a todo el contexto de por cuando Marta manda a llamar a Jesús y que Jesús le dice que va a llegar, pero no llega. Se tardó más del tiempo que ellos creían, pero Jesús todo lo hablaba y lo hacía con propósito. Toda parte de la Biblia, toda porción tiene un propósito. Todo tiene un propósito si está escrito. Por eso tenemos que creer en esta palabra, porque esta es la voluntad de Dios escrita para sus hijos, para su pueblo, para los redimidos. Mira lo que pasa. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Escuche, una piedra grande representa una imposibilidad, un problema, un obstáculo o algo muy difícil. No sé cuál es tu piedra. No sé qué es lo que tú quieres que tome vida una vez más. Pero para Jesús no había obstáculo, no había barrera, no había limitación, no había imposibilidad. Jesús entendía el poder de su palabra. ¿Se acuerda usted el soldado romano que pidió la sanidad de su siervo? Entendía autoridad en las palabras. Era un centurión, gobernaba 100 soldados. Y él decía a Jesús: Señor, cuando yo digo, ellos hacen. Cuando yo digo vengan, ellos vienen. Cuando yo digo vayan, ellos van. Conozco el poder de las palabras cuando alguien entiende autoridad. Así que Jesús, no vayas a mi casa. Envía tu palabra. Y en ese momento el siervo fue sano por una palabra. Por eso nosotros oramos por los enfermos a través del internet, porque creemos que hay poder en nuestra palabra, en nuestra confesión. Y mira lo que pasa aquí. Había una piedra puesta encima en el sepulcro de Lázaro, y Jesús dijo, qué lindo, ¿verdad? Jesús dijo: ahora tú vas a empezar a decir, y vas a decir bien: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Escuche, siempre nos atamos con nuestras propias palabras. Siempre hablamos de la imposibilidad por vista. Usted y yo no nos movemos ni vivimos por vista, sino por fe.
Si Dios abrió el mar rojo, si Dios resucitó a Jesús, si Dios ha hecho tantos milagros, Él no ha cambiado. Él está esperando que usted crea que esa es su voluntad. Está esperando que usted anuncie su voluntad y Él va a ejecutar su palabra. Él va a glorificarse a través de lo que usted diga. O el ámbito espiritual negativo. Miren lo que pasa acá. Señor, ya de ya, porque es de 4 días. Y Jesús dijo, la regañó enfrente de todos. No te he dicho. Imagínate que alguien llegue y se le diga, no te he dicho que te tengo que repetir en español. ¿Cuántas veces yo te he dicho esto y te digo lo mismo y no entiendes? En Guatemala decimos, no agarra la onda. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás. Usted no va a ver si usted no puede creer. Y la gente primero quiere ver, entonces creer. Es el ámbito de los Tomás. No, usted tiene que ser creyente. Y el creyente tiene la certeza y tiene la convicción aunque no vea. ¿Cómo se revela que usted tiene fe? Porque usted habla eso, que no está en lo físico, pero que usted sabe que está en lo espiritual y que va a venir y que va a llegar, y usted lo asegura y usted lo afirma, porque entiende su palabra. Orar con entendimiento. Entonces le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La regañó y la dejó azareada, me imagino, porque sí, muchas veces vieron la gloria de Dios a través de Jesús. Escuche, amada iglesia, hay gente que dice, yo me hubiera gustado andar con Jesús, yo tuviera tanta fe, yo en lugar de Pedro caerme al 3er paso, yo hubiera hecho 8 pasos. Así decimos. Mire, ellos eran los mejores amigos de Jesús y mire su fe. El haber caminado con Jesús no garantiza que tenían fe. El que escuchemos la prédica de Jesús no quiere decir que tengamos fe. Lo que garantiza que vamos a recibir fe es el corazón enseñable, humilde y atento a este poder que está en este lenguaje. Yo escucho el lenguaje del inglés para entenderlo, hago lo posible y regreso lo que estoy viendo. Yo quiero entender lo que están diciendo en inglés, porque sé que algo están diciendo. Entonces Jesús les dijo, quiten la piedra, y la quitaron donde había sido puesto el muerto. Y Jesús tuvo una actitud, porque la fe sin actitud es muerta. Y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, oh reverendo Dios altísimo, omnipotente. No, él dijo, Abba, papito, padre. Se tradujo padre, pero en el original es Abba, papito. Padre, gracias te doy por haberme oído. Wow. ¿Cuándo lo oyó? Si no había dicho nada en su oración, allá en su intimidad. Cuando Jesús oraba le decía, Señor, Padre, respalda mi predicación. Que seas tú hablando, impactando, transformando los corazones. Aquí Jesús habla de pasado. Gracias por haberme oído. Antes de ir a hacer el milagro, Jesús ya había orado el milagro, ya había hablado el milagro. Pero escucha, aquí está lo que le estoy diciendo. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía, convicción, certeza, seguridad, entendimiento. Yo sabía, dice Jesús, escuche, que siempre me oyes. ¿Cuántos saben que siempre Dios les oye en su oración? ¿Usted está seguro? Señor, gracias porque siempre me... Escuche, nuestra oración sería más ferviente, ¿verdad? Nuestro lenguaje sería diferente, que Dios te está escuchando. Si estás convencido que Dios te escucha, ora, ora y ora. Como dicen los mexicanos, órale. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos y dijo, gracias Padre por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije. ¿Por qué lo dijo? A causa de la multitud que está alrededor. Enseñanza, propósito, impartición, revelación, dimensión de la fe. Todos ahí fueron impactados por lo que Jesús hizo, por causa de lo que Jesús dijo, por causa de lo que Jesús creía. Jesús creyó, por eso habló, por eso hizo. Mire lo que pasa. Lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean. El efecto de ese ejemplo era creer. El efecto de la predicación y el del milagro era edificar. A Jesús no le interesaba cuán impresionada quedaba la gente. Eran multitudes, se impresionaban, pero por impresión nadie ha sido transformado. Lo único que puede transformar un corazón es la palabra. Es la palabra. Es la palabra. El payasito puede ser muy divertido,
Pero si no hay convicción, no hay certeza, no hay revelación, no hay vidas transformadas. El púlpito es para edificar, para transformar, para edificar a los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Para eso es la predicación, para eso son los dones, para eso son los talentos, para eso es el servicio, para edificar. Hay gente aquí trabajando para edificar. Todos tenemos el mismo sentir, que es usted sea edificado, que otras personas que vean esta prédica sean edificadas y sean confrontadas con verdades a medias. Satanás ha sido astuto y te dice, no es que Dios dice eso, es que Dios, si haces eso se te van a abrir los ojos. Esa es la estrategia de Satanás. Siempre la ha sido, pero aquí Jesús está mostrando que hay un poder en la confesión. Todo lo que Jesús pasaba en su vida era el resultado de su fe, y su fe no se quedaba en intimidad nada más. Había una publicación, una declaración y una confesión del poder de Dios. Mire lo que pasa: para que crean que tú me has enviado. 43, y habiendo dicho, habiendo confesado, habiendo declarado esto, clamó así bien calladito, para que nadie lo oyera. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Clamó a gran voz. Clamó, declaró, confesó, anunció, le habló a la muerte. Le habló el espíritu de la pudredumbre. Escuche, el cuerpo estaba podrido, la materia ya estaba deshecha, ya estaba podrida, pero el poder de la voz de Jesús tiene la capacidad de recrear la materia. No había espacio, no había límite que lo limitara a él. Su palabra empezó a recrear el cuerpo de Lázaro. Yo me imagino que eso que estaba podrido empezó a retroceder y la carne se empezó a salir, y no cualquier carne, algo nuevo. Escuche, si Lázaro se había muerto con alguna enfermedad, esa enfermedad ya no estaba, le dieron un cuerpo nuevo. Mire lo que pasa. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, que ya yedía, después de 4 días los gusanos salieron corriendo. ¿Qué pasó? Salió. Si Jesús no dice a gran voz, Lázaro no sale. Hay cosas que no han pasado en tu vida porque solo las oras en tu mente, porque tienes temor y vergüenza de que alguien te escuche hablando, confesando la palabra de Dios. Es necesario abrir nuestra boca con la convicción correcta. Oración con entendimiento. Si yo oro sin entendimiento, voy a orar mi necesidad, voy a orar mi suplir, y eso Dios ya tiene control de ello. Dios quiere que ores conforme a su espíritu, que ores conforme al lineamiento de su voluntad. El que había muerto salió, y atadas las manos y los pies y con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús dijo: desátenle y déjenle ir. Escuche lo que el Señor dijo: instrucciones para que las cosas se hicieran conforme a la voluntad de Dios. Para terminar, quiero que usted escuche esto, iglesia amada. Cuando tú entiendes esto en tu corazón, tú te activas. Y entonces tú comienzas a orar. Pastor, pero yo siempre he orado. Hoy te estás empoderando, estás enforzando, te estás volviendo más fuerte en lo que ya hacías. Y hoy vas a comenzar a orar con entendimiento. En el espíritu, como hijo, pero con entendimiento. De la adoración vamos a la oración. De la oración vamos a la guerra. Nadie puede hacer guerra espiritual sin revelación de la voluntad del Padre. Gracias, hijo. Nadie puede entrar a otra dimensión de intercesión por familiares si primero no has sido beneficiario de una oración personal. Tenemos buenas intenciones, queremos que nuestra familia sea alcanzada para Jesucristo, pero no hemos trascendido en nuestro nivel de entendimiento en cuanto a la oración. Y este es el tiempo que empieces a confesar, que empieces a declarar la palabra profética de Dios sobre tu vida, primeramente sobre los tuyos.
Este es el tiempo donde vas a enseñar, donde vas a predicar palabras que edifican. Este es el tiempo donde vas a adorar en espíritu y en verdad, y tu adoración cambiará atmósfera. Trascendemos de un nivel de pedir por nosotros a un nivel de pedir por alguien más, a pedir por la iglesia, a interceder por las necesidades, por la protección de otros. Primero te tuvo que haber funcionado a ti. Esa fue la impartición que Jesús trajo sobre sus discípulos. Todos debemos de hablar el mismo lenguaje. Te aseguro algo, el enemigo está temblando en este momento. Todos aquellos demonios que te habían influenciado en tus pensamientos, que no hablaras fuerte, que no hablaras con autoridad, que no hablaras como hijo, esos demonios hoy perdieron el poder. Hoy se están quedando desarmados. ¿Por qué? Porque el Señor, el que levantó a Lázaro de los muertos, está en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tengo su mente, tengo su espíritu, entiendo su palabra. Entonces mi lenguaje es un lenguaje que confronta al tercer cielo. Escuche, el segundo cielo y el primer cielo, que confronta ideología. Palabra que arranca y que derriba y que destruye paradigmas humanos de incredibilidad, de inseguridad, de duda. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: gracias, Señor, porque estás hablando a mi corazón y me empodero en esta hora para hablar como hijo. Voy a empezar a fluir en el lenguaje del cielo en la tierra, como lo hizo Jesús, en intimidad total contigo, Padre. Tú eres mi Padre, yo soy tu hijo. En espíritu y en verdad voy a adorar. En espíritu y en verdad voy a orar. Voy a orar con entendimiento. Voy a orar con la revelación de tu Espíritu Santo. Voy a hablarle a la atmósfera. Voy a cambiar atmósferas a través de mi oración, a través de mi consejo. Que tu consejo, que tu oración, que la motivación que le des a alguien de Dios esté empoderada de su Espíritu Santo, para que haya un choque en la eternidad, un choque en el ámbito espiritual. El Señor te empodera en esta hora para caminar por fe, para evidenciar la fe, para que puedas ver que como hija, que como hijo, Dios te ama y Dios te ha dado su autoridad y su poder a través de la oración que viene con el entendimiento. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos porque tú has sido bueno. Anunciamos que tú eres grande, que tú eres fuerte, que tú eres todopoderoso, que tú eres bueno, que tú eres grande en misericordia, Señor. Padre, intercedemos en esta hora por la familia Chiapas. Sí, Señor, por Olgui Chiapas, Señor, tú la conoces. Oramos por sus pulmones, Señor, allá donde está, donde quiera que esté. Enviamos tu palabra de sanidad y restauración sobre su vida. Ahora, en el nombre de Jesús, oramos por la familia Alonso. Padre, te pedimos protección y sanidad por ese virus que anda alrededor del mundo, Padre. Te pedimos que ángeles puedan acampar alrededor. Padre, que la protección crezca a través de la fe, que ellos puedan confesar que tú eres su castillo, que tú eres su fortaleza, Señor, que nada va a llegar a ellos, Padre. Únase con nosotros por la fe. Señor, oramos por Carlos Girón. Padre, bendecimos la vida de Carlos, Señor. Oramos por esa sanidad sobrenatural, para que ese milagro tome lugar en su mente, en su alma y en su cuerpo, Señor. Te pedimos que las puertas que estaban cerradas se abran. Lo declaramos, que un futuro mejor viene sobre su vida. Anunciamos, Señor, que la benevolencia y la misericordia tuya se manifiestan en su vida a través de cualquier medio. Lo creemos para tu gloria y para tu honra, Señor. Yo bendigo esta congregación. Levante sus manos hacia la pantalla. Padre, yo bendigo a cada oyente, yo bendigo a cada tierra fértil, y creo y declaro que tu palabra tiene poder y que dará efecto sobrenatural en cada mente, en cada corazón, en cada vida, en cada familia. Que a partir de hoy, Señor, hay un cambio, hay un switch, hay un cambio en el lenguaje, Señor. Hoy empezamos a hablar y a orar con la autoridad que tú nos has dado. Empoderamos nuestra oración con el entendimiento de tu reino y tu justicia, Señor, guiados y dirigidos por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Bendice, Señor, sanidad
sanidad, Padre, sobre cada uno de los que están en casa. Bendice su mente y su corazón, que sean tierra fértil para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Oro por mi mamá allá en Guatemala, oro por su corazón y sus riñones. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, por una sanidad desde la cabeza hasta los pies. Declaro, Señor, que sus triglicéridos se normalizan, que sus glóbulos blancos y rojos se normalizan. Hay un balance tomando lugar en su cuerpo, fluyendo a través de sus venas. Toda alta presión ahora se normaliza en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Envío esa palabra, Señor, sobre la vida de mi padre, Señor. Ato y cancelo todo espíritu de diabetes, Señor. Todo problema en el azúcar. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, la glucosa se normaliza. Le ordenamos, le enviamos tu palabra, Señor, con autoridad sobre el cuerpo de mi papá para que tome sanidad. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, ahora toma lo creemos, Señor. Toma lugar cada palabra, cada oración y la autoridad que viene del cielo, que nos ha empoderado como tu iglesia y como tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Bendigo a la congregación, bendigo a la familia de los amigos que se conectan, Señor, para que puedan ser bendecidos y transformados por tu palabra, Señor. Padre, gracias. Te bendecimos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y decimos amén, que así sea y así será sobre nuestras vidas. Dale un aplauso a Dios ahí en casa. Gloria a Dios por tu vida, qué bueno que estás conectado. Quiero motivarles a que no pierdan la secuencia de las conexiones que estamos teniendo en esta casa. El día domingo a las 10 de la mañana vamos a tratar una vez más de transmitir en vivo. Así que sean bendecidos. Por favor, comparta los links de YouTube y de Facebook de la iglesia. Sea de bendición. Levántese como un soldado y sea de bendición a otras personas que lo necesitan y que posiblemente lo están buscando en este tiempo. Que tengan buenas noches. Que el Señor les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén.